Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta sesión tan importante que comenzamos el día de hoy con el segundo segmento de lo que es las doctrinas fundamentales de la Biblia, y estoy hablando ya de lo que son las obras de Dios, los decretos de Dios. Y la primera sesión está dedicada a lo que es la creación, la doctrina de la creación. Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, es nuestro Dios. Sin embargo, antes que cualquier otra cosa, el día de hoy les preparé una producción a gran escala multimedia para poder explicar tres cosas que no son doctrina, que son cosas que están comprobadas más allá de lo que es la Biblia o de lo que es la religión, y que no hay manera de poderlas negar, no porque yo lo diga, sino porque pues, eso es el sentido común, la filosofía, la lógica, incluso la misma ciencia que bueno, ha tratado de resolver estos asuntos de diferentes formas, tratándolas de negar. Y entonces les voy a dar primero esta introducción de tres láminas, tres frases muy importantes en versión multimedia, y que, bueno, antes de empezar la clase, pues podamos ver esto con claridad. Entonces les pido que pongan atención a lo siguiente. Nada sale de la nada. La nada forma exactamente nada, y nada puede salir de la nada. Es decir, no hay forma de que algo se autohaga, vamos a decirlo así, se autocree, porque entonces si algo preexistente ya existía como para crearse a sí mismo. Entonces, al día de hoy no se ha podido descartar ni echar a la basura esto. Entonces, absolutamente nada sale de la nada. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Todo lo que existe fue creado. La energía se transforma, las cosas se hacen de cosas preexistentes. El hombre no puede crear nada. Solamente los magos, a través de trucos, sacan un conejo de lo que es un sombrero, que ya es un truco muy viejo, y hay otros trucos ya muy sofisticados, pero finalmente son trucos. Nada sale de la nada, y aparte todo lo que existe, visible e invisible, fue creado. Tuvo que ser creado porque entonces tendríamos que regresar a lo anterior. Salió de la nada, todo salió de la nada, y eso nos lleva necesariamente a que si todo lo que existe fue creado, es que existe un creador, que no es la casualidad en sí misma, porque la casualidad, la eventualidad o cualquier situación serían cosas existentes. Entonces, en el ámbito de la nada no existen cosas sublimes y infinitas que crearon lo finito, ¿sí? Entonces, todo lo que existe, de algún modo u otro, fue creado. ¿Ok? Esta es la segunda premisa antes de pasar a la doctrina. Y vamos a pasar a la siguiente. Todo lo que se ve y no se ve, absolutamente todo tuvo un principio y por lo tanto tendrá un final. Esto de alguna forma lo vimos en la doctrina de la eternidad, pero todo lo que se ve tuvo un principio y por lo tanto tendrá un final, es decir, no hay nada preexistente. Y esto significa entonces que no hay forma de evitar esta premisa universal. Todo tuvo un principio, y si tuvo un principio es porque tendrá entonces necesariamente un
final. Entonces, ahora sí, pasamos a la doctrina de la creación. La doctrina de la creación. Estos son todos los efectos especiales multimedia que he preparado para que dijeron, ahora sí nos van a hacer una hiperproducción cinematográfica Hollywood para entretenernos. No, a mí me gusta así austero y espero que ustedes también, porque lo importante es aprender, ¿no? No entretenernos. Ok, entonces, la doctrina de la creación. La doctrina de la creación, hay centenares y centenares de versículos, de formas de documentar, de dejar claro que Dios es creador. Fue el creador nuestro Dios, no cualquier Dios. Hay muchas religiones. En antropología se estudia el origen de la creación, de todas las religiones, de cosas, pues que todas de alguna manera, si es religión, tiene que ver e irse de dónde venimos, de dónde salimos y para dónde vamos. Y arriba de todo eso, una divinidad. Las culturas más antiguas, ya desde el aspecto religioso, te lo tienen. Ya en la cultura actual, pues ya haciendo a un lado la religión y con la ciencia, han hecho pues que se quite de en medio el tema de una divinidad, cualquiera que sea esta, y que haya una explicación, y que todo tiene una explicación. Y la explicación más grande que se pueda dar es al origen de las cosas, al origen de la vida, al origen de todo. Y como sabemos, hay en nuestras últimas décadas personas muy ilustradas, no como nosotros o como yo, de ciudadano de a pie, que dice que son bien inteligentes, eran bien inteligentes y que todo salió de la nada, derivado de una explosión de partículas, de una situación que se dio por casualidad, y todo lo creado fue pues circunstancial. Carl Sagan, muy estudiado también, ya no está en esta tierra, se fue a la nada, según yo creo lo que él decía, y decía que ya con entender el universo era necesario, sin la necesidad de buscar de dónde salió, porque el universo salió del universo, punto. Y pues obviamente el no reconocer alguna, ya no digamos al Dios único y verdadero, sino alguna divinidad. Esa mentalidad era para gente de la Edad Media. Yo no sé por qué decían eso, si en la Edad Media también hubo muchos intelectuales, científicos, como hay que pensar en Leonardo da Vinci y demás, con el Renacimiento, etc. Entonces, nosotros como creyentes verdaderos, del Dios verdadero, vamos a entender, y ya habiendo pasado por estas premisas, no nos vamos a meter tampoco en discusiones que dentro de la misma cristiandad existen acerca de la creación, en donde hay tres corrientes, y nada más las voy a comentar, pero no las vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque sinceramente no nos van a aportar absolutamente nada. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, porque si Dios quisiera que tuviéramos algo revelado, no lo hubiera revelado y no habría tanto problema. Teoría número 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice Juan. Pero en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el 2, y estaba desordenada y vacía. En ese y estaba desordenada y vacía, se habla que fueron la formación de todo el universo, es que Dios lo creó, sí, pero fue creando una masa uniforme, deforme, y que a través de los millones fue dándose esta forma, y esto explica pues muchas cosas dentro de la misma Tierra. Los cálculos que hacen es de millones que existe la Tierra, y sucede que en menos de 2000 años ha avanzado lo que no pudo avanzar la humanidad en millones de años. Es lo que ellos argumentan, lo cual, bueno, pues no lo pueden comprobar. Y como no lo pueden comprobar, pues yo tampoco lo tengo que aceptar o creer. Yo le creo que soy creación de Dios, porque el Espíritu Santo me da testimonio y demás.
Entonces, que fueron millones y millones de años entre que Dios hizo una masa deforme, caótica, hasta que se formó en millones de millones de años en lo que dijo. Por eso son muchos, muchos millones de años. Segunda, que son 6 días literales. Uno de los que defienden esta postura es John MacArthur, en donde él tiene un libro que se llama La batalla por el comienzo, pues si te interesa leerlo, y la postura de John MacArthur es sumamente clara. Si dicen 6 días, son 6 días, y no hay que interpretarlo como que un día son 1000 años, como decía Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años, no, son 1000 años. Entonces, John MacArthur dice claramente, fueron 6 días y Dios puso el día, porque no cambia de palabra, y días son 24 horas, aunque todavía no existiera el hecho de haber terminado el concepto de día para Dios, siempre ha sido 24 horas terrestres, en su mente ya lo tenía claro, y yo honestamente me parece que es así. Si dijo en 7 días, pues en 7 días lo hizo, ¿ok? Y la tercera, que existe en sí la era, como lo ha clasificado la ciencia, la era paleolítica y demás, las diferentes eras geográficas y de formación de la Tierra que se fue evolucionando y demás, hasta que ya llegó a este punto, ¿ok? Hay otras teorías que ya no son principalmente ni de religiosas, ni pretendiendo ser científicas, y mucho menos bíblicas, que explican un señor todo despeinado en History Channel, que ya echaron a perder ese canal, pero bueno, todo despeinado, que dice que fuimos sembrados por extraterrestres, y que por eso pues están pues regresando, ¿no? Justamente ahora ya están regresando pues a recoger lo que ellos sembraron, que fue la humanidad. Bueno, hay mucha ciencia ficción. Entonces, haciendo a un lado todas estas tonterías que me pareció conveniente hacerlo, porque finalmente son cosas que siempre atacan al creyente, vamos a pasar a lo que es verdadero. En primer lugar, la creación es un hecho histórico, es decir, fue algo que ya pasó, que ya fue, que ya se dio, no se sigue creando. Algunos científicos dicen que el universo se está expandiendo, pero no se está autogenerando. No voy a explicar eso al respecto porque aparte no lo sé, pero lo que sí sé es leer Génesis 2, 1 y 2. Génesis 2, 1 y 2 después de Génesis 1, ahí puedes checar cómo fue el orden de la creación, como Dios lo hizo, pero termina en Génesis 2, 1 y 2 diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, se refiere al universo, ¿ok? Y acabó Dios es un hecho histórico. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios hizo la obra, la inició y la terminó. Por eso no hay nada nuevo debajo del sol, ni las cosas cambian. Por eso el sol siempre es el sol, y la luz siempre es la luz, y el cielo siempre es el cielo, y todas las cosas son así, no están sujetas al capricho o a los cambios autónomos, ¿sí me explico? Nada creado puede decidir cambiar, o sea, un conejo no puede decidir dejar de ser conejo y ser un rinoceronte, ¿ok? Como así fue, así está y así se queda, ¿ok? Entonces fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. En el séptimo día reposó Dios, es decir, fue un hecho histórico, ¿verdad? En este hecho histórico vemos que finalmente Dios deja claramente escrito en el libro de Génesis, pero esto fue escrito por Moisés,
cuando después de toda la historia que hemos estudiado de Moisés, le fue revelado a Moisés todo esto, pero son cosas que ya se sabían. Son cosas que los antiguos sabían y que en las religiones más antiguas, muchísimo antes de que se escribiera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia por Moisés, en las culturas antiguas existía. Lo que pasa es que esas culturas antiguas, antes de que fuera escrito el libro de Génesis, estaban perfectamente claro que Dios era el creador y los hombres caídos ajenos a Dios, ¿sí? Los hombres caídos ajenos a Dios inventaron sus propios dioses y se inventaron sus propias cosmovisiones de la creación. Y hay unas bastante más difíciles de creer que lo que dice Génesis 1:1. Y no me voy a meter en esos detalles tampoco, pero hay unas, en verdad, unas cosmovisiones muy extrañas, muy raras, sacadas de unas formas pues muy fantasiosas del origen de todo. Sin embargo, hubo hombres piadosos desde la descendencia de Adán hasta desde donde ya vimos toda esa descendencia, la vimos en Génesis descrita, hasta que llegan a Abraham, y de Abraham posteriormente se llega a Moisés, y de Moisés se llega a David, etc. Y donde está profetizado Cristo. ¿Ok? Entonces, vemos que desde antes ya había sido escrito. De hecho, el libro de Job fue escrito antes que Génesis por Moisés. Y Job tenía perfectamente claro al Dios vivo y verdadero, y de hecho hacía sacrificio enseñado ¿por quién? Por Dios. ¿Cómo? No sabemos. Pero sus sacrificios eran agradables a Dios. Y de hecho, Dios muestra a Job como un hombre perfecto y que ofrecía sacrificio todos los días por él y por sus hijos y por los pecados de sus hijos, teniendo una noción clara de Dios, creador, pecado, sacrificio y de todas las cosas. Es más, se piensa que Job fue contemporáneo del mismísimo Abraham por su forma de organización patriarcal. De su forma de organización patriarcal y también por su noción de Dios creador, de un Dios creador único y verdadero Dios, a diferencia de las grandes civilizaciones que se apartaron cada vez más desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel en adelante, cuando se separaron, se separaron los continentes, se separaron las culturas y demás, los descendientes de todo lo que fue esta generación caída, ¿sí? Diferente a lo que fue los descendientes de Set, los diferentes a estos, crearon sus propias religiones, todas las religiones antiguas muy conocidas y muy poderosas. Bueno, sin embargo, la noción de un Dios creador estaba clara desde incluso antes de lo que era pues ya el libro de Pentateuco. Es un hecho histórico. Hay un solo Dios creador, vivo y verdadero. Hay un solo Dios creador, vivo y verdadero, ¿sí? Y esto es muy importante por todo lo que voy a decir, que no voy a repetir. La base de la cristiandad está soportada por un Dios creador, responsable de su creación y con pleno entendimiento de la caída de esta creación y con pleno entendimiento de todo el plan de salvación. No puede haber un cristiano, puede haber cristianos denominacionales que, por ejemplo, estén de acuerdo con la teoría del Big Bang, que suena efectivamente más a telecomedia, de Big Bang Theory. Sí, suena más a risa que nada. Y puede decir, bueno, sí, pero ¿qué tal que Jesús vino de otra deidad? O sea, nadie se puede llamar cristiano porque un nacido de nuevo no duda de esto. No es fe ciega, es sentido común. Es sentido común. Y tan es sentido común que el Señor sí nos deja ver desde antes de que fuera escrito Génesis 1:1 la perfecta y clara noción que había de Dios creador y de un Dios con un sacerdocio y de un Dios
que tenía claramente establecidos ciertos parámetros de sacrificio y con un Dios que tenía absoluto control de todas las cosas, al grado que Job fue probado como lo fue y dijo: creía que te conocía, pero nada más había oído hablar de ti, pero ahora te veo, después de todo lo que pasó Job. Hay un solo Dios creador, vivo y verdadero. En Génesis 14, 18, Génesis 14, 18 y 19 y 20. Génesis 14, 18, 19 y 20. Bueno, que faltó el 20. Fíjate, esto lo escribió Moisés por revelación de Dios, pero no porque, es que había alguien que se llamaba Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, y entonces Dios le reveló sin saber absolutamente nada. Era muy conocido el asunto. No fue novedad para nadie. Se sabía perfectamente del Dios creador, del Dios vivo y verdadero, y se sabía del ángel de Jehová, y se sabía de un sacerdocio, de que muchísimo antes de que naciera Moisés y su hermano Aarón, Dios tenía de alguna forma que no sabemos y que no viene escrito, y que si lo necesitáramos saber, lo sabríamos, porque estaría escrito, entonces estaría ahí, pero ya se sabía. Tan se sabía que vemos que después, en lo que está escrito, que Job fue y rescató a su sobrino Lot, y al haberlo rescatado, le regresó sus bienes y demás, y trajo un gran botín, y todo este asunto le sale al encuentro en el 14, 18, dice: entonces Melquisedec, el que dicen en Hebreos también, mencionan en Hebreos, rey de Salem, es decir, rey de paz. Había un rey de Salem que es un rey de paz, y obviamente no está diciendo que era una ciudad que se llamaba Salem y que salió ese rey de carne y hueso, sino que era rey de Salem, decía, y sacerdote, era rey y sacerdote. Muy pocos en la historia son al mismo tiempo reyes y sacerdotes. ¿Sí me explicó? Siempre está dividido el reinado y el sacerdocio en todas las culturas antiguas. En todas las culturas no existía una sola persona ser rey y ser sacerdote, ejercer los asuntos del reino material y los asuntos del reino espiritual. Pero este rey y sacerdote, rey de Salem, rey de paz, rey y sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Génesis 1 y 2, sacó pan y vino, versículo 29, y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y este rey de Salem revela lo que te estoy diciendo: creador de los cielos y de la tierra. Este rey de Salem, que es una teofanía, que es una representación de Cristo, o era muy probablemente Cristo mismo, que no lo podemos comprobar porque hablan de Melquisedec sin especificar claramente que haya sido Jesucristo, sino muy probablemente haya sido no Jesucristo per se, sino el Hijo, Dios Hijo, ¿sí? Puesto que bendice a Abraham y lo bendice diciendo: creador de los cielos y de la tierra, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Hemos usado esto para el tema de los diezmos, pero hoy lo estamos usando para algo muy importante con respecto a la creación. Este sacerdote, rey y sacerdote de Salem, bendijo y lo bendijo del Dios Altísimo, creador de los cielos. Es decir,
la primera revelación que sale de esta persona, Melquisedec, es Dios Altísimo y Dios Creador. ¿Ok? Dios Altísimo y Dios Creador. Entonces, entendemos pues que es un Dios creador, vivo y verdadero, y este mismo Melquisedec, pero muy probablemente ya en la figura de Cristo, en Juan 17:3, versículo sumamente importante, habla acerca de esto y dice estas cosas en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, un solo Dios, un verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Qué tiene que ver este versículo con la creación? Nuevamente, hay un solo Dios, es el Dios único y verdadero, y es Dios creador. Es Dios creador de todas las cosas y por lo tanto, al ser creador, le pertenecen. Es como cuando tenemos una figura, no una figura, sino por ejemplo una obra de arte. Por ejemplo, en una obra de arte que le pertenece a alguien y la reclama como tal. ¿Por qué? Porque él la hizo y le pone su firma, ¿sí? Dios nos puso un sello que es el Espíritu Santo que le pertenece a el Señor, que nosotros le pertenecemos a el Señor. Ok, entonces es lo que tiene que ver. La creación ha sido puesta y hecha por un Dios único y verdadero al que le debemos todas las cosas. Bueno, entonces también vemos que fue un acto libre, soberano y voluntario, la creación que la hizo dependiente de él mismo. Y esto es de suma importancia por una razón. Porque existe la idea extraña que Dios tuvo necesidad de crear a la humanidad porque se sentía solo. Que tuvo la necesidad de crear a alguien a quien amar. Que fue obligado por Satanás a crear otra cosa para demostrar que era santo. Y fue entonces puesto a presión por Satanás para crear algo para demostrar que iba a caer y que Dios no era perfecto como tal. Una serie de cosas que se olvidan, por ejemplo, que Satanás fue creado. ¿Sí? No estaba Dios, no estaba el bien y el mal. De hecho, hay una bandera que representan al bien y al mal como tal, y no fue así. Todo esto viene a razón de que Dios hace dependiente esta creación de Él. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque le pertenece. ¿Sí? Vamos a ver Efesios 1 del 4 al 5. Efesios 1 del 4 al 5, insisto, hay infinidad. Si tú lees el libro de Isaías, que te recomiendo que lo hagas viéndolo de encontrar todas las veces en el que se nombra a Dios creador, es más de un centenar de versículos, no solo en Isaías, sino en toda la Biblia, más de un centenar de versículos que hacen referencia a Dios creador, a Dios único y verdadero y dueño de esto. En Efesios 1, del 4 al 5, dice, vamos a ver desde el 4, Efesios 1, 3, 4 y 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde los lugares celestiales en Cristo nos bendijo Dios. Significa que hay dos dimensiones distintas. Estas dos dimensiones distintas son algo que se llama allá arriba una bendición espiritual. En los cielos nos bendijo Dios, pero nos bendijo Dios en un plano anterior a la creación, y esto es en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, hecho por no sé quién, ¿verdad? No, dice, él fue el creador, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir,
Dios hizo y le pertenece su creación y le pertenecemos a Él porque desde antes de la fundación del mundo, no dice que fue obra de la casualidad, sino que fue en un acto libre, soberano y voluntario, nos escogió según el beneplácito de su voluntad. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Según el puro afecto de su voluntad, nadie lo obligó, nadie hizo algo como para ser merecedor de esta bendición, y sobre todo debemos estar incluidos en ese concepto de creación. Un hijo de Dios nacido de nuevo, el primer concepto que el Espíritu Santo revela cuando nace de nuevo es que es criatura, ha sido creado por Dios. Segundo concepto que entendemos de Dios es que desde antes de la fundación del mundo, significa que habiendo pasado tantos años, tanta humanidad, tantos millones de humanos, tiene Dios el poder, la capacidad, el entendimiento y el tiempo perfecto para que por persona, de todos los creados y pensados por Dios en el tiempo exacto, Dios llegó a sus vidas, uno por uno. En mi caso, como ya lo he comentado para quienes me conocen, fue un 7 de septiembre de 1983 que se dio esto, que fui llamado por Dios un 7 de septiembre de 1983, teniendo 19 años, muy joven, y desde antes de la fundación del mundo, Dios me tuvo en su mente como a ti, como a mí, y en un momento determinado de mi vida, habiendo pasado todo lo que ha pasado con todos los humanos, con todos los eventos y los millones y millones de estrellas, y esa idea ingenua y caricaturesca de que Dios está muy ocupado administrando el universo, Dios ya terminó su obra, como lo acabamos de leer en Génesis 2. Dios está tan ocupado con tantos humanos y está ocupado con los problemas y está ocupado con los pecados. ¿Cómo me va a hacer caso a mí? No. Si creemos en Jesucristo, creemos en un Dios creador. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que tiene la presciencia, es decir, es omnipotente, omnisciente y omnipresente para saber los tiempos exactos de que por persona entiende y sabe y lo que Él ha hecho por nosotros y nos llama en ese momento. Lo que pasó antes de Cristo está en la entera voluntad de Dios. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es leer, y yo leo en Romanos 1, 2 y 3, que ninguno va a tener pretexto, porque la creación misma, dice claramente Romanos, demuestra la existencia de Dios y demuestra esa existencia de Dios con perfecta claridad, que de modo que no tienen excusa, porque se endurecieron sus corazones, así que no tienen excusa ninguno de ellos, ¿ok? Todos los humanos. Tan es así que Dios entonces se reveló a la humanidad a través de la Biblia, no a través de códices secretos sagrados en otras culturas y civilizaciones que coinciden, por ejemplo, que hubo un diluvio y que la tierra se llenó de agua. En muchos códices de otras culturas muy antiguas dice que se llenó de agua la tierra por alguna razón y le dan explicación que la hermana de no sé quién traicionó a no sé cuál otro y hubo entonces... No. Dios se revela y nos deja esta revelación claramente escrita en la palabra de Dios, en la autoridad de la Biblia, que Dios se reveló a nosotros como creador, sustentador y juez. Dios se reveló a su creación como el creador, como el que sostiene todas las cosas, dependiente de Él, esta creación
sustentador y por lo tanto juez. Por eso hay un principio y un final. Y el que se revela a sí mismo como el primero y el último, el alfa y el omega, es precisamente Jesucristo. El alfa y el omega, el principio y el final. Hay un Génesis y hay un Apocalipsis. Hay un principio y hay un final. Y vamos entonces a empezar ya con a cerrar esta maravillosa doctrina, enseñanza de la creación con Colosenses 1 del 15 al 18. ¿Sí lo ves? Colosenses 1 del 15 al 18. Y dice de la siguiente forma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. ¿Ok? El primogénito, y por eso hace referencia a la creación. Es decir, por arriba de todo lo creado, como veíamos en la introducción multimedia, todo lo que existe fue creado, ¿sí? Y no hay forma de zafarse de eso. Por encima de todo eso que fue creado está el primogénito, el más importante, el que está por encima, ¿sí? No está diciendo que Cristo fue creado, ojo, ya lo enseñamos. Dice, Él es el primogénito de toda creación. Versículo 16 lo explica, porque en Él fueron creadas. No está diciendo que Él fue creado. En Proverbios 8 tiene una revelación muy clara porque habla de la sabiduría y que la sabiduría estuvo desde el principio con Dios a hacer los fundamentos de la creación. Se entiende y se debe de interpretar basado con la Biblia, que se explica con la Biblia, que está refiriéndose a este Dios Hijo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y yo pondré aquí, pero como no soy Dios y no voy a aumentar nada la palabra, o sea, e incluso los ovnis. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. No estoy diciendo que haya ovnis, No, lo que estoy diciendo es, no hay nada, absolutamente nada, ¿sí?, que haya sido creado por medio de Él y lo más importante, para Él. Entonces, Dios se revela como creador, como el sustentador, es el que sujeta todas las cosas, y juez, ¿ok? Como ya hemos visto acerca de la justicia de Dios. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y aquí, antes de terminar, quiero hacer una mención honorífica a algo muy querido por Dios. Y esa mención honorífica es la iglesia. La iglesia, al ser la esposa del primogénito, del unigénito, al ser la esposa, hoy novia en la tierra, con los seres humanos vivos y los que están durmiendo ya, merece esta mención honorífica. ¿Por qué? Porque fue por medio de Él y para Él que hemos sido creados. Y este es el lugar que ocupamos en el corazón de Dios. Por encima de toda la creación, por encima de todo lo hermoso que hay en esta tierra, que aún estando bajo corrupción, puedes escuchar la predicación del domingo anterior en este mismo canal de YouTube, que se llama Y la esperanza no avergüenza. Aún en esta tierra bajo corrupción, que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta mención honorífica es a la iglesia, pero no por nuestros méritos, sino por lo que ocupamos en el corazón de Dios con respecto a su creación, hechos a su imagen y hechos a su semejanza. Es maravilloso el Señor que nos ha dado esta bendición tan grande, que nos ha dado esta oportunidad tan grande y tan maravillosa de ocupar este lugar
y que nos comparte este lugar junto a Él. Y en lugar de tener a toda su creación junto a Él por la eternidad, los animales, las aves, los mares, los cielos, todo el esplendor de la gloria de Dios, hizo dentro de esa creación algo a su imagen y semejanza, que son los humanos, y dentro de los humanos estás tú y estoy yo. La verdad es de que no hay más palabras que puedan caber